Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Juan Diego. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es viernes 18 de junio del año 2021. Es el día 169 de este año. Faltan 196 para terminar. Y un día como hoy, en 1983, Atenógenes, se inició el despegue del Challenger en su séptima misión del programa de transbordador espacial. Y esa séptima misión tuvo la particularidad de que a bordo iba la astronauta Sally Ride, que se convirtió así en la primera mujer estadounidense en llegar al espacio. Un día como hoy, de 1983. Dice Flor que hoy sí hay efemérides, porque ya no está Flor. Saludos, no está escuchando Flor. Flor no va a estar con nosotros en el programa. Flor está en una asignación muy especial hoy. Así que, bueno. Y hay mucha información este día. Vamos a comenzar por acá. Mira, sabes que tenía el contacto con una de las funcionarias de la Lotería Guido, que estaban en la Fiscalía Anticorrupción y que ahora, por orden de la Fiscalía Electoral, van a ser también testigos dentro del proceso que celebraría el partido Molirena. Sí. Sorprendentemente esto ocurre cuando ya definió el PRD su nuevo presidente de bancada en la Asamblea, y el Molirena como que ni suena ni truena, porque después de lo que vimos del apoyo de parte de la bancada de Cambio Democrático, o sea, no lo necesita, de por sí no lo necesita, creo que tiene la mayoría. Pero ¿no? sigue siendo su aliado político en la administración. Así que entiendo que va Miguel Fanovich como segundo vicepresidente de la Asamblea, es lo que va a ser presentado supuestamente para la elección el 1 de julio. Ya Cristiano Adames logró el apoyo de la mayoría de la bancada del PRD y la mayoría CD. Y la mayoría de CD, salvo 3 diputadas del CD, pues cuenta con el apoyo del CD, así que Cristiano Adames. El señor Rómulo Rux tuiteó. Con o sin visa será el próximo presidente de la Asamblea. El señor Rómulo Rux tuiteó que el apoyo de la mayoría de la bancada no representa el apoyo del partido Cambio Democrático hacia Cristiano Adames. Sí, bueno, esas son curiosidades de la política panameña. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Y hay que entender eso, porque definitivamente... Eso lo que refleja es que el señor Rux no tiene control de la bancada de su partido. Es lo que te iba a decir, porque realmente tus diputados en la Asamblea son tu partido. O sea, tu partido es el que pone a los diputados en la Asamblea. No nos podemos olvidar, por lo menos así es nuestro sistema. O sea, el Parlamento es el reflejo de la posición de los líderes de cada uno de los partidos políticos. Son allí representados del pueblo, es cierto, de cada uno de sus circuitos, pero a la vez reflejan un pensamiento de un partido político que es el que los lleva hasta allí. Por eso es que solamente hay 10 independientes, si no habría mucho más independientes. Y si fuera como dice el señor Rómulo Rux, que la posición de los diputados de Cambio Democrático, o de la mayoría de los diputados de Cambio Democrático, no representa la posición del partido, pues el partido tiene la facultad y la potestad de revocarle el mandato. Claro, exactamente. A esos diputados si no cumplen, que no siguen la posición y la línea del partido. Si no cumplen, porque es una dicotomía difícil de entender. O sea, yo soy un monstruo de dos cabezas. Espérate, yo soy un partido que soy de oposición, pero ¿qué pasa? Mis diputados en la Asamblea apoyan al gobierno. Sí. O apoyan al candidato del partido de gobierno, porque no estoy claro si el señor Cristiano Adames representa o apoyará al gobierno, o sea, al Ejecutivo específicamente. Sí, hay que establecer también la diferencia allí, ¿no? Es que en el PRD también tienen sus tejemanejes, ¿no? Internos. Sí. Entonces, o sea, ser del Ejecutivo, a pesar de que eres del PRD, no significa en esta época ser del gobierno. Para nada. Yo creo que en este corto periodo que va a cumplir 2 años del retorno del PRD al ejercicio del poder ejecutivo, es donde más proyectos de ley presentados por los copartidarios del presidente de la República han sido vetados por el presidente. Sí. Es decir, es curioso, pero estoy casi seguro que en 2 años de gobierno nunca antes se habían dado la cantidad de vetos u objeciones a leyes aprobadas en la Asamblea
por el partido en gobierno. Sí, es una realidad. Claro, en teoría la Asamblea es independiente, independientemente que sea de la bancada de gobierno. Sí, eso es lo que se espera. Tiene que haber una armónica colaboración. Lo que pasa es que la palabra armónica colaboración, tú bien sabes lo que ha pasado en los últimos 8 años. O sea, la han transformado y le han puesto un numerito a la armónica colaboración. Armónica colaboración, espérate. ¿Cuánto cuesta la armónica colaboración? Le han puesto música. Le pusieron música a la armónica colaboración. Con una S con unas rayitas ahí. Yo esta mañana recordaba aquellas épocas, ¿te acuerdas de donde la expresidenta Mireya Moscoso le regaló unos Cartier a los diputados? Sí, correcto. O sea, iniciando su periodo. Épocas pasadas. Iniciando su periodo. ¿Qué vino después? Fue mucho peor. Y ahora ese tipo de detalles ya no se estilan. No, es que ya no lo necesitas. Porque ahora, ya no son Cartier, son millones. Millones, un presupuesto ya que va arriba de los 140 millones de dólares anuales para 71 diputados. Imagínate, eso es una cantidad enorme de plata. Entonces, obviamente, esa cantidad enorme de plata no tiene transparencia. Porque todo lo que pasa en la Asamblea, señores, no nos llamemos engaño, todo lo que pasa en la Asamblea se conoce. Se conoce por todos los funcionarios que trabajan allí. Así que cuando un presidente de la Asamblea se va de viaje, por ejemplo, como el que acaba de irse, el presidente actual, a Turquía, todo el mundo en la Asamblea sabe con quién se fue el presidente de la Asamblea, quién montó en el avión, quién que no era diputado viajó de paseo, viajó de compras. O sea, eso se sabe, se conoce, eso no es oculto, porque la Asamblea tiene esa facilidad. Aunque ellos no lo publiquen en su página web, es público, todo el mundo lo sabe. Entonces, ellos tratan de tapar el sol con una mano. Y ese es el principal problema. El principal conflicto en la comunicación de la Asamblea gira en torno a eso. Ellos tratan de tapar el sol con una mano cuando todo el mundo en la Asamblea sabe lo que está pasando. Ahora que mencionaste eso, me recordó, y me hago la pregunta, ¿en qué irán las investigaciones de los manejos de casi 400 millones de dólares a través de las juntas comunales durante el periodo 2009-2014, en donde varios de los actuales diputados y varios de los diputados del periodo anterior están de alguna u otra manera vinculados con ese manejo irregular de 400 millones de dólares de nuestros dineros públicos para uso prácticamente como cheque en blanco a través de las juntas comunales de todo el país. Eran 180 y pico juntas comunales. ¿En qué tú crees que va a quedar? Bueno, no sé. Sería bueno saber en qué va tanto el proceso penal como el proceso patrimonial, que estaba en curso. En nada. Mira tú lo que pasó con los señores de la bolsa de comida. En la medida que pasan los días, con el señor Julio Caballero, que se le encontró la bolsa de comida en su casa, él tenía que presentarse ante un juez de garantía. Como no se presentó ante el juez de garantía, obviamente tuvo que ser liberado. Esta mañana tuve al viceministro de Desarrollo Agropecuario y le hice la pregunta, bueno, ¿y el Estado acusará aquí? No, nosotros estamos esperando la investigación de oficio del Ministerio Público. Cuando en casos similares anteriormente, el Ministerio Público le pide a la entidad que se constituya en querellante. Entonces, ahí tenemos una laguna dentro del proceso. ¿Quién cruza la laguna? Nadie sabe. Y la verdad es que el Ministerio Público está siguiendo con la investigación, es cierto, y va a seguir con la investigación. A ver en qué queda. Ya la Fiscalía Electoral dijo, también nosotros vamos a investigar, porque aquí se está diciendo que esas bolsas se están utilizando con fines políticos, sí. Pero, ¿qué tanta de esa investigación es solamente bulla y alguna de esa investigación va a quedar en algo? Esa es la duda que tienen la mayoría de las personas y la mayoría de los panameños. Sí, ojalá avancen y ojalá queden en algo igual que la de las vacunas, la vacunación clandestina, etcétera. Mira, acá había conseguido y vamos, creo que ya las tenemos en contacto, Guido, a Joana González y Keila Labastit. Ellas son las que presentaron las denuncias por el caso de lo que ha ocurrido en la lotería. Joana, lo tenemos en contacto. Keila también, buenos días, gracias por acompañarnos. Joana, parece que después de las declaraciones que ustedes nos dieron en esta semana y en Telemetro Reporta, la Fiscalía Electoral va a tomar eso como punto de partida para una investigación. Le ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción esa información para ellos investigar. Y sería bueno, Joana, que nos expliques todo ese modus operandi, porque tengo entendido que tú fuiste contratada por la lotería, pero
supuestamente ibas para un puesto en tesorería y terminaste recogiendo adherentes para el partido. Buenos días, Joana, cuéntanos. Hola, buenos días, señora Tenógenes. Gracias. Sí, somos 7 exfuncionarias de la lotería, ¿verdad? Que fuimos contratadas para realizar dicho puesto. Quiero aclarar que dicho puesto sí lo hicimos, pero cuando la agente de la agencia disponía para sacarnos a inscribir, había que salir y dejar el puesto. Aunque fuese horas de trabajo, por lo visto. Aunque fuese horas laborables, ella disponía del día que fuera y nosotras teníamos que salir a realizar las inscripciones para los adherentes del partido Molirena. O sea, la principal responsabilidad suya, más que trabajar en la lotería, era inscribir adherentes del partido Molirena. Exacto, porque, cuando nosotras fuimos contratadas, a nosotras nunca se nos dijo que esa era una cláusula, que era lo más importante, era inscribir personas en el partido para poder mantener el puesto. Cuando nosotras estamos en dicho puesto, cada quien en su posición pertinente, se nos comunica de que para poder seguir en el puesto hay que seguir inscribiendo adherentes al partido Molirena para que el señor Francisco Pancho Alemán llegara a la cuota que él necesitaba llegar para seguir en el partido. Y cuéntenos una cosa, le ponían una meta, entiendo que le ponían una meta de inscripción, no sé si por semana o por día. ¿Qué pasaba si no reunían la meta que les ponían? Exacto. Dependiendo de tu activista, él te ponía una cantidad de personas para inscribir. Si tú no podías, tú tenías que pagar una cuota para que otra persona junto a activista hiciera el trabajo que tú no estabas haciendo. ¿Y ese dinero de la cuota salía de dónde? ¿Le hacían un descuento directo o ustedes tenían que sacar de su bolsillo y pagar la multa? Exacto, había que sacar de nuestro bolsillo y depende de la cuota que ellos, porque cada quien tenía una cuota distinta, cada quien tenía que inscribir cierta cantidad de adherentes, ellos ponían la cuota, ya fuera de 40, de 50, depende de lo que te dijera tu activista. ¿Y cómo pagabas esa cuota? ¿En efectivo? Esta cuota se le pagaba, se le mandaba por transferencia o por ACH o por Yapi. O en el caso de nosotras, en el caso mío que no estaba en la principal, que estaba en San Miguelito, se le podía entregar a la gente para que la gente se lo hiciera llegar a la señora Mayra González o directamente se lo llevaba a ella si tenías contacto con ella. Bueno, y entonces cuando ustedes presentaron la respectiva denuncia, entonces procedieron con la desvinculación de ustedes como funcionarias de la lotería, en represalia. ¿Es así? Exacto, así mismo. Ajá. Oiga, ¿a ustedes les daban dinero por inscribir a estos adherentes o era de su propio salario? ¿Cómo funcionaba eso? Para nosotros inscribir personas. Ajá, exactamente. O sea, ¿era su salario lo que le pagaban o le daban algún dinero extra para inscribir? No, era de nuestro salario. ¿Y a esos adherentes se les pagaba? ¿Se les daba plata o era por voluntad del adherente? ¿Qué se le ofrecía al adherente para poder inscribirlo? Le ofrecías una bolsa de comida, le ofrecías, si necesitaba alguna ayuda, ellos se la daban para que la persona pues quedara como gustosa y se inscribiera en el partido Molirena. Oiga, ¿y esas bolsas de comida, pero eran del Molirena o eran bolsas que tenían el escudo del gobierno? ¿Usted no se acuerda de eso? No, esas bolsas venían como así en saco blanco, así en un saco, no tenían ni un escudo, nada, venían en sacos blancos. O sea, no eran esas bolsas azules de Panamá Solidario, no eran esas. No, eran como unos sacos blancos, que yo me imagino que las tenían en el partido del señor Pancho Alemán. Usted no es miembro del Molirena, ¿o sí? ¿O sí es miembro del Molirena? Porque para poder trabajar en la lotería hay que ser miembro. Tenía que ser miembro del Molirena, exacto. Pero ¿usted se inscribió después o antes de que la nombraran? Antes, para poder conseguir el puesto tenía que estar inscrita en el partido Molirena. Eso se lo pusieron como condición. Claro, porque para poder laborar había que estar inscrita en el partido. Keila, ¿a usted le pasó igual, Keila, también? O sea, para poder trabajar también le pidieron que se inscribiera en el Molirena. Sí, mismo. Yo me inscribí, caminé, pagarme ese puesto.
Ah, usted lo caminó en campaña, es lo que entiendo entonces. Era cuando yo empecé con este partido, me dijeron que un puesto para ganar los días, caminé $50 que no iban a pagar. Él dijo, ¿eres $50 o el trabajo? Yo era mucho alemán. Le dije que queríamos el trabajo de pagar los $50. Logramos el trabajo, transcurso de caminar. Gané mi puesto y tras eso que llegué allá y no me dijeron que tenían que inscribir, Bueno, nada de eso. tenemos algo. Hicieron un contrato de 5 años permanente. Bueno, tuvimos algo de problema ahí con la comunicación con A Keila se le escucha entrecortado. Pero bueno, pero se entiende que caminó durante la campaña y como retribución por haber apoyado ahora en la me campaña. quedé pensando, y aquí me están llamando, me están escribiendo Guido, que dice que muchas de las bolsas que dan en el gobierno vienen en sacos blancos sin logo. Nosotros vemos ahora, mira todo lo que tiene que investigar la Fiscalía Electoral. Bolsas encubiertas. Sí, porque ahora están agregando otro elemento. O sea, al que se inscribía en el partido le dabas una bolsa de comida. Bueno, y esas bolsas no serán de Panamá Solidario. Mira cómo se entrecruzan los hechos ahora. Bueno, ahí tiene trabajo tanto el Ministerio Público, porque ahí se pueden haber cometido varios delitos, como la Fiscalía Electoral, porque se pueden haber cometido varios delitos electorales. Oiga, gracias Keila y gracias también a Joana por conversar con nosotros aquí en Cuarto Poder. Tenemos 5 meses que no estoy estudiando y no nos han pagado ni la quincena ni la vacación. Imagínate. Bueno, gracias, Keila. Encima, destituidas y ni siquiera le han pasado. Les han pagado ni la quincena ni las vacaciones. Muy bien. Por eso la Fiscalía Electoral está investigando, parece, al partido Molirena. Vamos a ver qué queda. Y el gobierno, el presidente Cortizo no dice ni esta boca es mía en el tema de las irregularidades, tanto en la lotería como este tipo de irregularidades a todas luces violatorias, no solo de la Constitución, sino de varios artículos del Código Penal y del Código Penal Electoral, del Código Electoral. Ay, bueno, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a profundizar en estos temas porque también vamos a hablar con Transparencia Internacional. El licenciado Carlos Barzallo nos va a acompañar esta mañana para ver estos temas que está planteando Guido. Hay tantos. O sea, uno ni siquiera ya sabe por dónde comenzar porque no hay como ni siquiera un orden de prioridad. No sé si esa es parte de la estrategia. Nos atosigan con todos estos temas todos los días para que uno se olvide de otros. De los temas realmente importantes que tienen que ver con temas fundamentales para el Estado. Pero nosotros no los vamos a olvidar. Vamos a seguir para eso estamos. Una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos en Cuarto Poder, Guido. La señora que nos acaba de hablar, Joana, del caso del Molirena, parece que ha destapado otra variable en medio de la investigación por el caso del Molirena, porque es que la señora nos ha dicho de forma muy cándida que para poder inscribir adherentes en el Molirena se entregaban bolsas de comida. Sí. Y ella decía, y yo le pregunté que si las bolsas tenían algún logo visible, y dice que no. Bolsas blancas. Eran bolsas blancas. Y me han mandado fotos de lo que se encontró en la casa de San Francisco y ahí no solamente habían bolsas con logo del Estado, había bolsas blancas. Así que no sabemos ahora si son esas bolsas blancas. Eso le va a corresponder a la Fiscalía Electoral, que ya tiene el testimonio de esta señora. Bueno, creo que van a ampliarla, porque esta declaración las dieron ante la Fiscalía Anticorrupción. Y ayer fue que la Fiscalía Electoral pidió que ese expediente para ellos también iniciar una investigación, y ahora van a tener que citar para ampliar la denuncia a estas señoras ahí en la Fiscalía Electoral. Wow. Terrible. Escandaloso porque la bola pica y se extiende. Sí. O sea, el Molirena no solo estaba usando personal de la lotería para labores ajenas a la institución, sino para proselitismo político y para inscripción, sino que a cambio esas personas disponían de unas bolsas blancas de comida que le daban a las personas como incentivo para inscribirse. O sea, varios delitos ahí cometidos, tanto delitos electorales como delitos penales. Es increíble, de verdad que hasta dónde estamos llegando. Vamos a conversar esta mañana con Carlos Barzallo de Transparencia Internacional, Guido, para ver muchos de estos temas. Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Aquí estamos realmente viendo como que un escándalo trata de tapar otro escándalo, o la acumulación de un montón de escándalos de corrupción en menos de 2 semanas. Y esto resulta preocupante en medio de la pandemia, en medio del aumento de casos, en medio de la vacunación. Hasta la vacunación ha resultado ser un escándalo. Carlos, ¿qué piensas? Buenos días. Muy buenos días.
Muchas gracias por invitarme. Solo puedo decir que desde Transparencia Internacional Panamá estamos, y desde un inicio de esta pandemia, muy preocupados, ya que esto era en cierta medida predecible. El que hubiese problemas de corrupción no es algo que deba sorprender. El problema grave es la sensación de impunidad, en el sentido de que muchos aspavientos, mucho teatro de que se va a hacer algo y no pasa nada concreto. Mucha investigación, mucho expediente, mucho formalismo, pero no pasa nada concreto. Y no se trata de una desesperación y una falta de entendimiento de que los problemas puede que sean complejos. Lo que se trata es de un cúmulo de insatisfacción que no solo es de este momento, sino que viene de décadas, donde el sistema evidentemente no está funcionando a mediana satisfacción. Ese es uno de los temas que siempre nos señalan en todos los, digámoslo así, los índices que tienen que ver con buen gobierno, con gobernanza, con lucha contra la corrupción, con transparencia, de que el sistema judicial no produce resultados. Entonces, de nada sirve tener en las listas nuestras internas, en los códigos, establecidas las faltas, establecidos las penas, establecido el tipo penal, establecida la sanción si es penal electoral, si en la práctica no se producen resultados, más allá de las investigaciones. Y todas las investigaciones por parte de las autoridades mandan el mensaje de que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y esas últimas consecuencias nunca resultan, o casi nunca, pues para no ser para no generalizar, casi nunca terminan en resultados concretos, Carlos. O sea, se requiere una revisión ahí sí exhaustiva y hasta las últimas consecuencias de qué es lo que está fallando en la administración de justicia, tanto la justicia penal como la justicia penal electoral. Yo no puedo más que coincidir contigo, Guido, y hago la siguiente reflexión, porque a veces nosotros, tan involucrados en el asunto, perdemos de vista algunos aspectos que vale la pena mencionar. El primero, que todo esto que has mencionado nos los tengan que decir de afuera, índices y listas, ya de por sí es algo que nos tiene que llamar la atención, porque internamente debería haber suficientes mecanismos de control para que esto nos lo pudiéramos decir nosotros mismos. Es decir, más allá del periodismo que está haciendo su papel, las figuras, por ejemplo, de fiscalización de la Asamblea versus el Ejecutivo, el rol del Judicial versus los otros órganos, es papel de ellos hacer esta exigencia de rendición de cuentas, de manera que cuando estos índices y listas llegan, nosotros antes hayamos hecho una autoevaluación y sepamos dónde estamos parados. Si no, es simplemente, nos lo dicen de afuera, prometemos cambios que no vamos a cumplir. Y lo segundo también es que esto es una carrera de obstáculos, lo he dicho muchas veces, que comienza con malas normas que luego se complican con una aplicación enredada y formalista, que vuelven a tratar de que esas normas den más de lo que han estado diseñadas para dar. Y vienen las frustraciones cuando el órgano judicial termine decidiendo y encontrando casos prescritos, encontrando casos que no se han cumplido formalidades básicas, y esto es un completo relajo que no es sostenible. El próximo 22 de junio, Carlos, a propósito de obstáculos, debe iniciar el juicio contra el expresidente Martinelli por el caso conocido como caso Pinchazos, escuchas y seguimiento e intervención de las comunicaciones de manera ilegal, al margen de la ley. Sin embargo, hoy hay una audiencia de control de afectación de derechos, que es un recurso que ha utilizado la defensa del expresidente ya en 2 ocasiones, y que habiéndose ya nombrado un tribunal de juicio para atender el juicio que debe iniciar el 22, yo veo difícil que haya competencia de un juez de garantías a estas alturas. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa en esa audiencia de hoy. Pero este es un ejemplo de cómo lo que tú planteas de carrera de obstáculos es así de sencillo, es así de crudo. Ese proceso que inició en el 2015 ha tenido todos los obstáculos posibles y todavía no tenemos un resultado concreto, porque el resultado que se dio fue anulado por el Tribunal de Apelaciones. Entonces, increíble, ¿no?
en un caso de altísimo perfil que involucra a un expresidente que tuvo que ser extraditado de los Estados Unidos, es decir, un caso con notoriedad prácticamente global, ¿no? Con eco mediático a nivel mundial, y ni siquiera ese caso ha podido ser resuelto en ya 6 años que lleva desde el inicio de la investigación. Y Guido, y sin restarle la menor importancia a ese tema que ya está y lo has resumido muy bien, pensemos en todo lo que no está. Estamos concentrados en un solo caso, que es el de pinchazos. Todo lo demás, lo que ha tenido que ver con el aspecto económico, dinero, peculado, malversación de fondos, es un tema tabú, un tema que ese tema no se ha abordado, a pesar de que se tienen en el extranjero suficientes indicios, pruebas e incluso procesos andando donde hay altas sospechas y dudas razonables de que hay involucramiento de altos funcionarios panameños. ¿Qué quiero decir con esto? De que nos entretenemos, hay distractores, vemos temas mediáticos, casuísticos, y perdemos la perspectiva de que el problema es mucho mayor. No le hemos hecho frente a la malversación de fondos, la danza de millones, ese tema donde ha participado tanto sector privado como público, no se puede eximir de culpa, y lo vemos entonces solo en la anécdota de los pinchazos, las subidas y bajadas de recursos, la demora en la decisión, y bueno, tenemos que contentarnos con lo que tenemos. Eso no es satisfactorio. Ahora, ¿qué piensas, Carlos? ¿Esto será parte de una estrategia de tratar de enredarnos para no llegar al fondo de los temas más importantes en este momento? Porque a veces parece casualidad y otras veces parece como parte de una, insisto, de una estrategia para tratar de tapar un escándalo con otro escándalo. Hemos visto esto en el pasado, pero no sabemos si ante la realidad actual será esto lo que está pasando, o simple y sencillamente ahora mismo la corrupción es tanta que ya por donde se toca sale pus, como dicen algunos. Ahí hay varios aspectos que se pueden comentar. Por ejemplo, a los extranjeros les sorprende nuestra reacción. Nosotros estimamos que la corrupción es muy alta y la tratamos mucho en los medios, está en la tapa de todos los periódicos, pero no se guarda proporción con la reacción del pueblo sobre esa corrupción. Por lo cual a un extranjero educado, diplomático, dirá, si estas portadas y estas noticias estuvieran todos los días en nuestras grandes capitales, sería otra la reacción del pueblo y no se sostendría. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucha efervescencia de escándalo, pero poca resultado de exigencia ciudadana, y eso es un gran trastorno. El segundo, sobre si hay un gran plan, yo no tengo respuesta, yo puedo simplemente pensar en 2 opciones. Hay un principio que se llama el principio de Hanlon, que es no atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Eso lo que significa, en palabras sencillas, es que yo no creo que nadie se haya sentado necesariamente a elucubrar, sería genial un plan, simplemente nos entretienen con cosas superfluas y perdemos de vista qué es lo concreto. Son los recursos naturales, la minería, los puertos, donde están verdaderamente los negocios. Lo demás es un distractor para que nosotros veamos si bolsas de comida bajan o suben, vacunas se ponen o no. Temas que tocan la emoción del ciudadano porque ve la injusticia patente, pero no es el gran trasfondo, porque en los otros que he mencionado está la verdadera danza de millones. Bueno, a propósito de danza de millones, ayer contrastábamos el escándalo que se ha desatado en la vecina Costa Rica con resultados por lo menos muy contundentes y muy espectaculares de allanamientos por parte del organismo de investigación judicial a la Casa Presidencial, que llaman ellos, el equivalente al Palacio de las Garzas acá, con la detención de asesores presidenciales y de empresarios de los más encumbrados, el Carlos Cerda, por ejemplo, la cabeza visible de la empresa MECO, que aquí en Panamá tuvo contratos por $900 millones o algo más. Entonces, y acá están siendo investigados también, pero acá no hay ninguno de ese tipo de operativos y de acciones concretas por parte del organismo de investigación judicial. Aquí es la DIJ, que está adscrita a la Policía Nacional. Incapaz de hacer algo así. Y quizás por eso mismo es que no se produce ese tipo de acciones. Muchas gracias, Guido, por mencionar el caso de Costa Rica, porque me permite tratar de explicar en unos minutos un asunto que es de gran importancia. Lo que sucede en Costa Rica hoy o ayer no es un asunto que nació antes de ayer ni la semana pasada. Son literalmente décadas de fortalecimiento institucional. Yo lo he seguido muy de cerca en los últimos 20 años en áreas bien separadas que parecen disímiles, pero todo hace sentido.
cuando los costarricenses han tenido ciertos problemas, los han enfrentado diferente a nosotros los panameños. Yo no estoy recomendando ni diciendo que Costa Rica es mejor, que Panamá, esto no es un asunto de nacionalismo, ni nadie venga a salir con la salida fácil de que si le gusta tanto Costa Rica, váyase para allá. Yo estoy en Panamá, me gusta Panamá, pero no soy ciego y veo lo siguiente. Costa Rica tiene muy buena institucionalidad, educación de su población promedio, y si bien no tiene los edificios hermosos que tenemos y los rascacielos, tiene una base evidentemente más sólida. Y la muestra con ejemplos concretos. Doy uno. Es el país que ha podido juzgar desde mucho tiempo atrás a varios de sus presidentes, expresidentes, incluido un secretario de la Organización de Estados Americanos que llegó al país esposado en un avión y se probó el sistema. Es un país que ha juzgado y está juzgando un premio Nobel de la Paz. Por citar ejemplos. Lo del allanamiento ahora a Casa Presidencial es uno de más. Es un país que se esforzó por ser miembro de la OECD. En Panamá nosotros demonizamos la OECD y esa pertenencia a la OECD no es simplemente firmar un papel y ser miembro de un club. Hay que pasar todos unos procesos institucionales que implican una madurez. Y es un país que puede atraer empresas tecnológicas porque tiene buena educación y nosotros traemos lo que tiene natural nuestra posición geográfica, puertos y otros por el estilo. Así que si Panamá quiere despertarse, tiene que hacerlo hoy para ver resultados en 10 años. No, y el caso de Cerda llama la atención porque en Panamá se le aplicó la corrección fraterna, como se le decía. La corrección fraterna se le aplicó a Cerda el 1 de diciembre del 2017. Hubo un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público, lo eximieron a él y a la compañía de cualquier responsabilidad penal por su participación en el presunto pago de soborno en el caso Blue Apple. No lo digo yo, es lo que ocurrió, señor Barzallo. Y ahora vemos, 4 años después, al señor Cerda allá en su país, en manos de las autoridades siendo investigado en medio de esta operación que se llama cochinilla, por cierto. Y cochinilla allá en Costa Rica es un parásito que se le pega a los vegetales. Eso es lo que representan las autoridades judiciales de ese país a este tipo de empresas. Son parásitos que chupan todos los recursos de los estados, señor Barzallo. Pero acá, mire usted, fue parte de la corrección fraterna. Atenógenes, peor todavía, todo lo que dice es un recuento narrativo de la realidad, no es una cuestión de opinión, esto está dando hechos. El problema radica en lo siguiente, reformamos la ley de contrataciones públicas para incluso permitir que esa llamada colaboración tenga como premio el poder seguir participando en contratos públicos, lo cual es contrario a nuestro Código Penal y a la lógica humana. Cualquiera que reconoce una corrupción que ha sobornado para obtener obra pública, en cualquier país civilizado se busca por lo menos sustraerlo de la contratación pública por un tiempo mínimo. Eso es el artículo 51 del Código Penal, tiene la inhabilitación que tiene plazos que puede ser de 3 a 5 años. Pero uno queda fuera de la jugada y siguen compitiendo los que no están en corrupción. Eso es algo como de sentido común. Usted hace una trampa jugando fútbol, el árbitro le dice a usted, se detiene un rato y tarjeta roja y seguimos jugando. Acá no. Además del acuerdo que ha sido poco transparente, no sabemos exactamente por qué ni qué se ganó con ello, además tiene la reforma de la contratación pública, la ley, para poner expresamente que esos casos no quedan afectados de contratar con el Estado. Es peor que lo que sucede en Costa Rica. Y esa banalidad a la larga nos está costando. Claro. Más allá de los beneficios, porque si mal no recuerdo, Atenógenes, de los beneficios que se esbozaron por parte de la administración anterior para la corrección fraterna, fue que esas empresas dieron dinero para un programa que se llamaba Tu Escuela Primero, para remozar centros educativos. Pero resulta ser que esos millones, que creo que fueron como 40 millones en total, pues sí, remozaron los centros y quedaron los centros muy bonitos y demás, pero el sistema judicial y la moral pública quedó en entredicho. Porque como bien anota Carlos, aquí en Panamá, por ejemplo, en la ACP, se suspende a las empresas que son empresas y personas que son halladas haciéndole trampa en el tema de contratación con la autoridad del Canal de Panamá. Y son suspensiones de años. ¿No? Y veamos lo que está diciendo Costa Rica. No lo estoy diciendo yo. Costa Rica está diciendo que estas empresas pagaron sobornos, entregaron bienes a políticos, pagaron incluso hasta con favores sexuales para obtener contratos. Y estamos hablando de su país. O sea, Costa Rica, que como dice muy bien el señor Carlos Barzallo,
tiene un nivel socioeconómico, tiene un nivel cultural que pudiésemos decir que está en algunos casos por encima de Panamá. Hay una cultura democrática, hay una cultura ciudadanía distinta a la de Panamá. Y allá hicieron eso. Imagínense todo lo que pudo hacer esta empresa aquí en Panamá, licenciado Barzallo. O sea, son las contradicciones que realmente uno no termina entendiendo. Aquí llegamos a acuerdos con esta clase de empresas y resulta que en su país de origen la están investigando por estas realidades y estas investigaciones por actuaciones corruptas que son realmente cuestionables para esa empresa. Y doy dos ideas adicionales. La primera es que la fórmula pragmática panameña de ponerle un monto, X millones, corrección fraterna, llámenle como todo al margen de la ley, sino pragmático, demuestra ser insostenible, insuficiente y malísima. Porque si bien se recoge o se cree recoger un dinero que es la devolución de lo mal habido y es un emparche ahí económico, eso destruye algo que no se ve, que es la institucionalidad, la creencia. Por eso estamos en el no cree nadie en nada y entonces tenemos un caos institucional. Una cosa daña a la otra. El gran argumento que se ha utilizado y era previo pandemia era cualquier excusa por preservar el empleo. Entonces, se vende la idea esa institucional de qué hay para mí. Es decir, si yo trabajo en una empresa corrupta, hay que sostener la empresa corrupta porque sostiene empleo. Y esas son perversiones de lo que es la justicia y a la larga sale más costoso. Y con relación a lo de Costa Rica, da risa lo que se sucede ahora. Uno lee los periódicos de que Panamá ahora le va a pedir información a Costa Rica de qué está haciendo allá para que Costa Rica le diga. Panamá ya lo tuvo, ya tuvo su oportunidad. La empresa le confesó, la empresa le dijo, yo pagué para poder hacer la obra pública. Y está ya todo dicho. Y Panamá le dio un acuerdo que entonces entramos en juicios de valor. Como no sabemos, podemos estar opinando de algo que no sabemos y eso no es bueno, obviamente. Es decir, ¿qué tanto nos dio para que eso valiera la pena? Los acuerdos tienen una guía, el Ministerio Público tiene una guía porque son un peligro. Eso lo ve uno en las películas, la ley del orden, que los fiscales llegan con la gente a acuerdo para no ir a juicio. Eso es peligrosísimo si no están sometidos a un escrutinio, no diría popular, de que el pueblo vaya a votar si es bueno o malo, pero alguien tiene que estar vigilando eso porque es un poder muy grande en el sentido de que, como ya lo estamos viendo, se otorgan beneficios con quizás muy poco a cambio. No lo sabemos, eso solo dirá el fin, por ejemplo, Blue Apple. ¿Quién termina realmente afectado? Porque aquí en Panamá la delación funciona un poco a la inversa. Uno quiere ir subiendo, del menor va llegando a la cabeza, acá la cabeza delata al que está abajo y se produce una perversión de las ideas. Entonces tenemos mucho que pensar y aprender porque no creo que los estamos haciendo suficientemente bien. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias por tus declaraciones. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos, Gracias. Feliz fin de semana y bienvenido siempre. Algunas cosas que comentar. Bueno, y mientras hablamos de este caso de la corrupción, mira tú, me estaban hablando y me estaban enviando fotos, por ejemplo, del último viaje del presidente de la Asamblea a Turquía. Y la gente que se fue con el presidente de la Asamblea a Turquía, el señor Marco Castillero, resulta ser que se llevó hasta su asistente para Turquía. Y esto sale de la propia Asamblea, ojo, porque es que, y eso es lo que yo digo, o sea, ¿quién espera en la Asamblea hacer algo de forma correcta si en la Asamblea todo se sabe? Y encima las personas a las cuales él beneficia con esa discrecionalidad también lo publican en sus redes y se lo enrostran a todo el resto de los funcionarios que trabajan en la Asamblea. Entonces, ¿cómo no va a haber gente que está preocupada por esa situación dentro de la propia Asamblea? Obviamente eso está pasando, está en las redes. Entonces, fulanita, que es asistente del presidente de la Asamblea, se fue de viaje a Turquía. ¿Bajo pretexto de qué? En medio de una pandemia. Cuando el presidente y el país entero está llamando a que haya prudencia en los costos, el Estado decide pagarle al presidente de la Asamblea un viaje a Turquía. Esas son las cosas que no hacen ningún tipo de sentido en este país. Al presidente saliente. Además. Al presidente saliente encima, porque Bueno. ni siquiera fue... ¿Y qué vas a hacer a Turquía? ¿Qué se va a hacer a Turquía? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué experiencia vas a traer? ¿Hay algo positivo del viaje a Turquía más allá de un relacionamiento que ni se necesita en medio de una pandemia? Porque no sé si es que acaso nos hizo Turquía una donación importantísima, tan importante
para poder gastar plata en medio de una pandemia por un viaje a Turquía llevándose hasta el asistente, por favor. Ay, y esto mientras estamos hablando de este tema de corrupción, Guido. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Me sigue llegando mucha información de la Asamblea ahora que está hablando de cambios en la Asamblea, ¿no? Y lo que se espera y los cambios que se quieren hacer. Ay, vamos a ver si cambian las cosas. Yo no creo que cambien mucho las cosas, pero bueno. Oye, ahora que mencionábamos lo de MECO en Costa Rica, MECO tiene obras importantes en ejecución en Panamá, donde por lo menos lidera el consorcio. Sí. Por mencionar una, la ampliación de la vía Puente de las Américas autopista, ¿no? Sí. Esa obra la lidera en el consorcio, lo lidera MECO, ¿no? También tengo Así que entendido recuerdo. lo que fue la ampliación de la carretera Viguí-San Félix. Ahí fueron 226 millones que le dieron a MECO. Pero esa ya está concluida. Esa ya está terminada, ya está concluida. Bueno, el tema es esta que está en ejecución. ¿Cómo van a quedar que tú mencionas esas es de obras? 335 millones. Correcto. ¿Cómo van a quedar esas obras? También está la rehabilitación de la carretera transísmica tramo Plaza Ágora, que esa no ha terminado. Esta es por 87 millones. La esa parte tiene varios que años. es tramo Plaza Ágora. Sí, Plaza Ágora, estación San Miguelito. Estación de Perdón, San no, Miguelito. estación de San Isidro. Va hasta San Isidro. Sí, van hasta San Isidro, toda la reparación de la Esa vía está en transísmica. ejecución también. Uh-huh. No han Eso fueron, terminado. acuérdate, 87 millones adicionales en la línea 1, Sí. que Odebrecht, a diferencia de lo que fue la línea 2, no hizo. O sea, Odebrecht hizo el metro, es cierto, pero no pensó en nada de lo que había alrededor. Destrampó toda la transísmica. Y esa transísmica hubo que darle aparte a MECO 87 millones y eso ha demorado cualquier cantidad de plata. En la vía Domingo Díaz se hizo el metro sin destruir la vía Domingo Díaz, que es donde se había invertido también una cifra importante. Exactamente, pero vía. por lo menos eso sí estuvo dentro del contrato de la línea 2. Ojalá que esas obras en ejecución no sufran consecuencias a causa de la detención de la cabeza visible de MECO, el señor Carlos Cerda, y del proceso que se adelanta en Costa Rica. Yo no creo, porque cuando se dio todo lo de Odebrecht, el señor Marcelo Odebrecht estaba preso allá en Brasil y las obras acá continuaron. Sí. O sea, Ojalá sea lo mismo. No lo creo, pues, porque es que ya si tienes un contrato con la empresa, Sí. independientemente de lo que haya hecho el presidente de la empresa, dentro de la empresa no para. Creo yo, pues, que no debería afectar. No debería afectar. Como en Costa Rica también tienen un montón de obras andando, y aunque se hayan hecho sobre la base de sobornos, yo creo que sí las obras van a continuar, a menos que producto de esas acusaciones de sobornos haya una orden para suspender las obras, que sería otra cosa, ¿no? Igual esas obras están afianzadas, ¿no? O Sí, deben estar exactamente. afianzadas, así que... Ahora, no sé si la fianza también cubre soborno, no creo. No, el soborno no, pero sí la terminación de la obra. Cubrir la terminación de la obra. Sí, sí. Pero también hay que ver si el hecho de que la obra no se concluya o se suspende producto de una malversación de fondos o sobornos, hay que ver los alcances de las fianzas en las cuales están involucradas. Claro, en el caso panameño no, porque esta investigación se lleva a cabo en Costa Rica, pero sí hay que ver, sobre todo este tramo de la ampliación Puente de las Américas a Arraiján, tan esperado por tantos panameños que viven allá en el oeste, y que está realizándolo la empresa MECO en este momento. Según el ministro de Obras Públicas, solo ha recibido un contrato durante el nuevo gobierno, la constructora MECO. Pero esto es hoy, en este momento, ¿no? Sí, hay que ver, hay que darle seguimiento, en todo caso, a los trabajos de esa vía que es tan necesitada para aliviar la carga de flujo vehicular entre Panamá y Panamá Oeste. No puedo despedir sin comentar lo que nos dijo hoy el ministro de Ambiente en el noticiero de Telemetro. Dice que Cerro Patacón es un desastre ambiental. Bueno, sí, salió también en la portada de la prensa. Primera portada de la prensa también. Lo mencionábamos en esta semana, sí, de cómo ese relleno sanitario se ha manejado así durante los últimos el ministro claramente dijo que la empresa que lo administra, Urbalia, ha incumplido con el contrato, ha incumplido con el medio ambiente, o sea que es un desastre, y cuando te hablo de desastre, no solamente ambiental, desastre total. El riesgo de contaminación en la ciudad es altísimo, producto de ese vertedero. Y ya contaminó los dos ríos cercanos. Ahora, ¿qué se va a hacer? Porque todavía le quedan 2 años de contrato a la empresa. O sea, dice que no se puede hacer nada hasta que se defina
O sea, esa es la parte que no entiendo. O sea, vamos a dejar entonces, si la empresa ha sido un desastre, si la empresa ha hecho todo mal, entonces, ¿por qué razón hay que esperar 2 años? Sí, puede haber cláusulas de revocación del contrato, habría que ver el contrato, e incluso multas por mal manejo del Igualmente, el ministro relleno nos reveló que en pleno siglo XXI, cuando estamos hablando aquí de cámaras, cuando tenemos un canal, cuando estamos hablando de cámaras ciudadanas y hay todo un centro de operaciones que monitorea todos los movimientos de los ciudadanos, no existe en el Ministerio de Ambiente y Tecnología para poder verificar la geolocalización de los barcos, o por lo menos que ellos puedan ver la geolocalización de los barcos próximos a aguas panameñas. Esto en base a lo que ocurrió en Taboga. Dice que ahora es que van a entrar en ese proceso para poder tener esa tecnología. Ojalá se pueda adquirir pronto. Ojalá, 9:00 a.m. Gracias por acompañarnos. Ya viene Conéctate con la Estrella. Hasta el lunes aquí. Feliz fin de semana.